Hola, ¿qué tal mis brosters? ¿Cómo van? Hoy vengo nuevamente a hablarles acerca de un movimiento muy común, es el movimiento circular. El movimiento circular ocurre en muchos casos, en especial en movimientos periódicos o movimientos repetitivos. Por ejemplo, en el caso de las hélices de un dron, ¿no? En este caso ocurre movimiento circular. O también pues ocurre cuando hacemos girar un cuerpo con una cuerda. Y también de forma aproximada, el movimiento circular ocurre cuando giran los planetas alrededor del Sol, ¿no? Siguen aproximadamente una trayectoria circular. Este video está hecho para todos los estudiantes que quieran aprender de volada, de forma rápida este tema y notar que no es nada del otro mundo. Es un tema sencillo que deben tener claros ciertos conceptos y ciertas cosas, nada más. Ahora, también este video es dirigido para estudiantes que están en colegio o universidad y están viendo justamente estos temas. Si ven este video les va a servir de mucho para que puedan asumir sus estudios. En movimiento circular hay que tener claro que existen dos tipos de movimiento, ¿no? Por un lado tenemos al movimiento circular uniforme y por otro lado tenemos al MCV, ¿no? El movimiento circular uniformemente variado. En este caso, estas dos se diferencian por la aceleración que se forma, ¿no? En el primer caso, pues en MCU no existe aceleración tangencial, ya que la velocidad tangencial es constante. Y como ven en la gráfica, el movimiento circular uniforme está formado por una velocidad tangencial, una aceleración centrípeta, y se mueve, por ejemplo, un cuerpo del punto 1 al punto 2 y va a recorrer, en este caso, todo este arco, toda esta distancia. Pero como en movimiento circular no nos interesa la distancia que recorre en sí, sino el ángulo que se mueve, ¿no? Porque normalmente son movimientos periódicos o repetitivos, están dando y dando vueltas, como en el caso de la hélice de un dron, por ejemplo, o de un helicóptero. Son movimientos que de ahí no se van a salir, ¿no? Siempre van a estar confinados a moverse en ese círculo. Así que no nos interesa cuánto recorra, sino cuántas vueltas da ese cuerpo o esa hélice o ese motor simplemente. Hay que tener presente, de acuerdo a esta gráfica, que en ambos casos, el movimiento circular uniforme o el movimiento circular uniformemente variado, los dos se complementan, ¿no? Y tienen cosas en común. En este caso estamos hablando que en vez de recorrido o distancia, lo que nos interesa en movimiento circular es el ángulo que se mueve. Si en vez de velocidad tangencial, pues se habla mucho de la velocidad angular, es decir, cuánto se mueve el ángulo en el tiempo. Y en vez de aceleración tangencial, se usa mucho la expresión de aceleración angular. Y bueno, el tiempo sigue siendo el tiempo. Si ven en las gráficas, algo que tienen en común también, tanto en MCU como en MCV, en ambos casos debe existir una variable importante, que es la aceleración centrípeta. Sin esta aceleración no fuera posible el movimiento circular. También la aceleración centrípeta se relaciona con la velocidad tangencial y es igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? El radio en movimiento circular no va a cambiar nunca, por lo que al conocer el radio podemos conocer muchas otras cosas más, como por ejemplo la velocidad angular, la cual está relacionada a sí misma con la velocidad tangencial y se puede encontrar con esta fórmula, ¿no? W igual a velocidad tangencial sobre r en este caso. Ahora hay que tener presente una cosa, y es que en movimiento circular, como dije, es un movimiento periódico, un movimiento repetitivo. Por eso se habla mucho de frecuencia y periodo en movimiento circular. La frecuencia como tal simplemente son las revoluciones por segundo o el número de vueltas que se da por segundo, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de 5 hercios, me estoy refiriendo a que me doy 5 vueltas en un solo segundo. A eso me refiero. Y vuelta, cuando hablo de periodo, me refiero a cuánto tiempo me demoro en dar una vuelta. ¿Qué quiere decir? Que mi periodo, en este caso, va a ser la inversa de la frecuencia. Es decir, tengo que dividir cuánto me demoraré entonces una vuelta. Entonces, divido una vuelta para 5 hercios y me va a salir un quinto segundos, en este caso, que es mi periodo. Ya, fíjense chicos, aquí tengo la plantilla que se pueden descargar ustedes junto con los ejercicios que vamos a hacer a continuación. Ustedes se pueden descargar porque aquí se muestra clarito qué fórmulas se usan para movimiento circular uniforme y qué fórmulas se utilizan para movimiento circular uniformemente variado, así como las fórmulas que van en común, ¿no?, para ambas.
para ambos casos. Para MCV, en este caso, solo utiliza esta fórmula. No estamos hablando que todas las variables de aquí son constantes, ¿no? Como concepto, ustedes tienen que saber esto, que la aceleración tangencial en MCV no existe, solamente existe aceleración centrípeta y velocidad tangencial. Y a su vez, obviamente, existe velocidad angular. Todas son constantes de aquí. Todas son constantes, por eso es movimiento circular uniforme, ¿sí? En este caso, pues, tengamos en cuenta que la aceleración centrípeta se relaciona con la velocidad tangencial de esta manera, con esta fórmula. También la velocidad angular se relaciona con la frecuencia de esta manera. Y aquí también vemos cómo la frecuencia está relacionada con el periodo y la velocidad angular cómo se relaciona con la velocidad tangencial. Estas ecuaciones de aquí les sirven también para el otro tipo de movimiento, que es movimiento circular uniformemente variado. En este caso, pues aquí ya es más complicado, ¿no? Porque se forman 4 ecuaciones distintas, que son las mismas ecuaciones que se usan en movimiento lineal uniformemente variado, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos que en vez de usar aquí X, se utiliza teta, que significa el recorrido angular, ¿no? El ángulo en radianes en este caso. En vez de utilizar V, se utiliza la W, que es de velocidad angular. Es decir, aquí todo se refiere al ángulo. Fíjense, aquí en vez de decir, aquí se pone alfa, refiriéndose a aceleración angular, no a aceleración tangencial. Y bueno, tiempo es el tiempo, ¿verdad? Entonces, esas son las ecuaciones que se utilizan en MCV. Ahora, tienen que tener presente que aquí vuelta ya se complican las cosas, porque como la velocidad tangencial varía, va a variar también la aceleración centrípeta, ¿no? Entonces, en el punto 1, voy a tener una velocidad tangencial 1 y una aceleración centrípeta 1. Diferente que si voy acelerando aquí, voy a obtener en el punto 2 una aceleración centrípeta superior que, y asimismo una velocidad tangencial 2. Es decir, aquí en el punto 2 van a ser diferentes que acá, ¿no? Lo que se mantiene constante es la aceleración tangencial. Esa sigue siendo la misma, ¿no? Hagan de cuenta que aquí están acelerando con un vehículo y el vehículo está acelerando con aceleración tangencial, ¿no? En este caso el vehículo gira y se va formando esta aceleración centrípeta. ¿Sí ven? Entonces la aceleración es constante, la aceleración tangencial. La centrípeta es variante, la aceleración angular sigue siendo constante porque se relaciona con, aquí está, con la aceleración tangencial. Estas dos se relacionan de esta manera, por eso si la una es constante, la otra también lo es. ¿Ok, chicos? Entonces esos son los conceptos que ustedes tienen que manejar. Aquí está ordenadito en una plantilla, todo lo que necesitan saber. Ya chicos, entonces una vez entendidos los conceptos, ahora sí vamos a pasar a los ejercicios. Vamos a hacer 2 problemas. El primero es el más sencillo. Noten lo que menciona el primer problema. Dice, un modelo de rotor de helicóptero tiene 4 aspas, cada uno de 3.4 metros de longitud desde el eje central hasta la punta. El modelo se gira en un túnel de viento de 550 revoluciones por minuto. Literal A. ¿Qué rapidez lineal tiene la punta de la aspa en metros por segundo? Literal B. ¿Qué aceleración radial tiene la punta del aspa expresada como múltiplo de la aceleración debida a la gravedad? Notemos, entonces ese es el enunciado. Ahora, después del enunciado, lo primero que tienen que hacer, como es un ejercicio de física y en matemáticas también aplica, es hacer un dibujo, chicos. Eso les exige imaginarse. Entonces está hablando de las aspas de un helicóptero, dibujamos las aspas del helicóptero en este caso, especificamos el tamaño de las aspas, como está aquí, de 3.4 metros, y mostramos aquí la frecuencia, ¿no? Que es de girar de las aspas de 550 revoluciones por minuto. Una vez hecho esto, chicos, ahora sí vamos a pasar al planteamiento. El planteamiento consiste en, primero, reconocer la hipótesis, ¿no? Los datos conocidos del problema. Entonces, los datos conocidos, los únicos que se conocen es el radio de las aspas, ¿no es cierto?, del helicóptero, que es de 3.4 metros, la rapidez en este caso, la frecuencia, que es de 550 revoluciones por minuto. Esos son los datos conocidos. Una vez dicho eso, hay que identificar qué nos pide el problema, qué datos tenemos que encontrar. Entonces, en el literal A nos está pidiendo la velocidad lineal, que es lo mismo que velocidad tangencial, y para el literal B nos está pidiendo la aceleración centrípeta, en este caso, ¿no?
Entonces, una vez definido la hipótesis y la tesis, tenemos que pensar qué fórmulas nos van a servir para poder resolver, ¿no? ¿Cómo resolvemos, en otras palabras? Entonces, para eso tenemos que primero identificar en qué plano estamos, ¿no? MCU o MCV. Evidentemente, para nuestro caso estamos aquí en MCU, movimiento circular uniforme, porque está hablando de una frecuencia, es decir, de una sola rapidez. No está diciendo que las aspas del helicóptero cambian de rapidez ni nada. Entonces, estamos ubicados aquí, chicos. Entonces, en este caso, recordemos los conceptos: la aceleración centrípeta es constante, la velocidad angular es constante, todos son constantes, ¿sí? Y aceleración tangencial no existe en este caso. Entonces, eso teniendo presente, vamos a utilizar, para encontrar primero la velocidad tangencial, primerito vamos a usar esta formulita, ¿no? Que relaciona la velocidad tangencial con W. También vamos a ver esta otra fórmula que relaciona la velocidad angular con la frecuencia, y para encontrar la aceleración centrípeta esta otra, ¿no? Estas nos pueden servir, obviamente aplica para ambos, ¿no? Pero hay que identificar en qué estamos, ¿no? ¿Estamos en MCU o MCV? Estamos aquí en MCU, no se olviden, chicos. Entonces regresamos, colocamos nuestras formulitas que vamos a utilizar y ahora sí empieza el desarrollo, porque obviamente lo primero que uno hace es pensar cómo resolver, ¿no es cierto? Ya pensamos, chicos, ya está pensado, ahora resolvamos. Entonces, en el desarrollo nos está diciendo que la frecuencia del helicóptero, de las aspas, se mueven en 550 revoluciones por minuto. Es decir, como está aquí, revoluciones por minuto, ¿no? Cada revolución es como decir un ciclo o una vuelta. Está diciendo aquí que se está dando 550 vueltas las aspas en un solo minuto, chicos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es pasar esto a revoluciones por segundo. Para ello, pues utilizamos y decimos que un minuto es igual a 60 segundos. Aquí se elimina minuto con minuto y nos va a quedar 550 para 60, que sale 9,16 revoluciones por segundo. Esto de aquí, chicos, es la frecuencia. Con la frecuencia, esto me sirve para encontrar la velocidad angular, ya que como una vuelta equivale a 2pi radianes o 360 grados, simplemente multiplico 2pi por la frecuencia, de acuerdo a la formulita que ya planteamos, ¿no? Y nos sale que es de 55 tercios pi radianes por segundo, y ya tengo la velocidad angular. Ahora sí, una vez que tengo esto, puedo utilizar las otras dos formulitas, esta de aquí y esta de acá, para encontrar la velocidad tangencial y la velocidad angular. En el literal A, entonces, podemos encontrar la velocidad tangencial multiplicando la velocidad angular que ya tengo por el radio que nos da el problema. Entonces, multiplicamos 55 tercios pi por 3,4 y nos sale 125,82 metros por segundo la velocidad tangencial, noten. Y con esto, asimismo con la velocidad tangencial, puedo ahora sí resolver el último literal B, en donde busco la aceleración centrípeta, ¿no? Con esta formulita, elevando al cuadrado la velocidad tangencial y dividiendo para el radio. Elevando al cuadrado sería 195,82 al cuadrado sobre 3,4, que nos da 11.278,76 metros por segundo al cuadrado. Noten, chicos. Entonces, de esa manera ya hemos resuelto, fíjense, el primer problema, ¿sí? Ahora vamos al enunciado del problema 2. Les leo, noten lo que dice el problema 2. Dice, un automóvil en una pista circular acelera desde el reposo. El coche experimenta 1. Solo aceleración angular, 2. Solo aceleración centrípeta, o 3. Aceleración tanto angular como centrípeta. ¿Por qué? Literal B, si el radio de la pista es de 0,3 kilómetros y la magnitud de la aceleración angular es de 4,5 por 10 a la menos 3 radianes por segundo al cuadrado, ¿cuánto tardará el coche en dar una vuelta en la pista? Literal C, calcule la aceleración total vectorial del coche cuando ha dado media vuelta. Noten. Entonces, en este caso, nuevamente, ¿no? Para resolver este ejercicio hacemos un dibujito, tenemos que hacerlo para exigirnos imaginar la situación, ¿no? Entonces aquí es una pista circular, ¿no es cierto? Dibujamos un carrito que se está moviendo, hacemos de cuenta que empieza a moverse desde aquí, este es el punto inicial. El radio de esta pista es de 0,3 kilómetros, ¿sí? Ya tenemos, eso es lo que nos da, teniendo presente que la aceleración angular es de 4,5 por 10 a la menos 3. Listo, ya está, chicos, eso es todo. Fíjense, en este problema nos está diciendo que el coche, dice, un automóvil en pista circular, acelera desde el reposo. Noten, dice claramente que empieza a acelerar desde el reposo. Entonces, la aceleración aquí del vehículo se le vería como la aceleración tangencial a del vehículo.
al girar en movimiento circular se forma esta aceleración centrípeta, ¿no? Todos hemos experimentado en una curva, cuando vamos en un vehículo, que nuestro cuerpo, por esta aceleración centrípeta, debido a la inercia, se mueve en sentido contrario. Este es un ejemplo de eso, ¿no? Pero, ojo, la aceleración del vehículo como tal es la centrípeta, es la tangencial, perdón, no la centrípeta, ¿sí? Entonces ya tenemos imaginado, ya más o menos tenemos, ahora vamos al planteamiento. En el planteamiento, chicos, vamos a definir nuevamente, ¿no?, los datos conocidos del problema. En este caso sería el radio de 300 metros, la aceleración angular de 4.5 por 10 a la menos 3 radianes por segundo al cuadrado, y la velocidad tangencial en el punto inicial es de 0, ¿no?, porque dice que parte el vehículo del reposo. Listo. Ahora vamos a completar nuestra tesis, es decir, qué datos debemos encontrar. El literal A nos dice que definamos en qué movimiento estamos, ¿no? Movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente variado. Claro que no dice exactamente eso, porque aquí dice el coche que experimenta, solo aceleración angular, solo aceleración centrípeta o aceleración tanto angular como centrípeta. ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, en otras palabras, está diciendo en qué movimiento estoy. Ustedes, como ya saben los conceptos, tienen que definir en qué movimiento están, ¿no es cierto? El literal B nos pide que encontremos el periodo, porque nos pide el tiempo que se demora el coche en dar una vuelta completa, y literal C nos pide la aceleración vectorial, en este caso, ¿no? En otras palabras, tenemos que encontrar la aceleración tanto tangencial como la aceleración centrípeta. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Entonces, antes de desarrollar cualquier cosa y todo, hay que pensar, ¿no?, qué fórmulas me sirven, cómo voy a resolverlo y todo eso. Entonces, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo encuentro esto? Primerito, definiendo en dónde estoy, ¿no? Entonces nos vamos al formulario, chicos. Aquí tenemos todo. Digo, ¿en dónde estoy? ¿MCU o MCV? En MCU, ¿qué pasaba? La aceleración tangencial no existe. Pero entonces, ¿en dónde estoy? En MCV, obviamente, porque aquí sí existe aceleración tangencial. Es constante en este caso. Pero notemos que aceleración centrípeta en ambos casos existe. Sin aceleración centrípeta, por concepto, chicos, no existe movimiento circular. Entonces, obviamente, aquí estaríamos en MCV, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón es el coche experimenta tanto aceleración centrípeta como aceleración tangencial? Porque estaríamos hablando de que es un problema de movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? ¿Por qué varía qué? Varía la velocidad, en este caso centrípeta, varía la aceleración centrípeta, la velocidad tangencial y la velocidad angular, chicos. Entonces, empezando de eso, definiendo, decimos eso de ahí, ¿sí? Ahora, chicos, ese es el literal B, entonces estaríamos en MCV. En MCV existe aceleración tangencial como centrípeta. Vamos ahora al literal B. Literal B nos pide encontrar el periodo, es decir, el tiempo que demora dar una vuelta. Entonces, para eso, chicos, vamos a usar la primera ecuación de este movimiento. Necesitamos encontrar el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el tiempo de una vuelta podemos utilizar la primera ecuación de estas. Fíjense, la primera nos puede servir. Para el otro literal nos pide que hallemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta, en otras palabras. Entonces vamos a encontrar con esta la aceleración tangencial, con esta de acá la aceleración centrípeta y con esta de acá el módulo de aceleración. Y ya les voy a indicar cómo encontrar el ángulo también, ¿sí? Este ángulo de aquí, ¿sí? Vamos a encontrar el módulo, el ángulo. El módulo con Pitágoras, el ángulo, vamos a ver con la tangente inversa, me parece que es. Ya, chicos, entonces, literal B, empezamos diciendo, una vuelta es igual a 2pi radianes, ¿no es cierto? 360 grados. Utilizando esta primera ecuación de aquí, nosotros podemos reemplazar en esta formulita la primera y decimos que 2pi es igual a 0 por tiempo, 0 es la velocidad inicial angular, porque parte del reposo, por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. De aquí entonces despejamos el tiempo y nos sale que es la raíz de 4pi sobre alfa. Como si nos dan, en este caso la aceleración angular, decimos que directamente el tiempo es igual a 52,84 segundos. Fíjense, ya tenemos el tiempo, es decir, el periodo de una vuelta, chicos. Ahora,
Literal C. Ahora sí tenemos que encontrar la aceleración centrípeta y angular. Entonces para ello utilizamos la ecuación número 3 de las formulitas que tenemos de MSV. Y de aquí podemos sacar la velocidad final, ¿no? Ojo, aquí nos pide que encontremos la aceleración vectorial, pero ya en el punto final, no en el inicio. En el inicio evidentemente es cero ambas, pero al final de dar toda esa vuelta, de aquí, empieza aquí, da toda la vuelta y termina aquí mismo. Entonces aquí en este punto, después de dar una vuelta, nos pide la aceleración centrípeta y la aceleración angular. En ese caso pues necesitamos la velocidad final, ¿no? La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial angular más la aceleración centrípeta, angular por el tiempo. La velocidad angular inicial es 0, entonces queda que es igual a alfa por teta, es decir, 4.5 por 10 a la menos 3 por 52,84, que nos sale entonces que la velocidad final angular es el 0,23 radianes por segundo. Hecho esto, pues nos queda encontrar la velocidad tangencial. La velocidad tangencial se encuentra con esta formulita, que analiza la velocidad angular y está en función del radio también, ¿no? Entonces multiplicamos la velocidad angular 0,23 por 300 y nos sale que es 71.3 metros por segundo. Con este dato de la velocidad tangencial podemos hallar la aceleración centrípeta con esta formulita y nos queda, fíjense que es de 71.3 al cuadrado sobre 300, que es de 16.96 metros por segundo al cuadrado. Eso es todo en cuanto a la aceleración centrípeta. Para la aceleración tangencial utilizamos solamente esta fórmula, ¿no? Multiplicamos la aceleración angular por r y ya encontramos que la aceleración tangencial es de 1.35 metros por segundo al cuadrado. Notemos cómo la aceleración tangencial es menor a la centrípeta, ¿no? La centrípeta es mayor que la tangencial. Listo, ahora con eso encontramos ahora sí el módulo de aceleración. Eso lo encontramos aplicando a Pitágoras, elevando al cuadrado la aceleración centrípeta y al cuadrado la aceleración tangencial. Eso va a ser igual a 17 metros por segundo al cuadrado. Listo, y la parte del ángulo, pues simplemente aplicamos un poco de trigonometría, ¿no? Para encontrar este ángulo de aquí, este angulito de aquí. Lo único que hacemos, chicos, es hacer tangente inversa o arco tangente de la aceleración centrípeta entre la aceleración tangencial. Y eso nos sale que es de 85.4 grados, llegando así al vector de aceleración que es de 17 a un ángulo de 85.4. Entonces el vector de aceleración propiamente sería este de aquí, chicos. Este es nuestro vector de aceleración, el vector real del vehículo en el que toma, ¿no? Porque como está girando, se está formando esta aceleración centrípeta en realidad. No es que el vehículo está yéndose para acá, simplemente como se está moviendo en aceleración, en movimiento circular, se está formando estas dos aceleraciones, ¿no? La aceleración del vehículo como tal es la tangencial. Notemos entonces. Y eso sería todo, chicos. Con eso ya quedaría hecho el ejercicio. Como vemos entonces, chicos, es importante tener claro los conceptos. Pero para que se puedan ayudar, les voy a dejar un link para que se descarguen el PDF, en este caso de los problemas que hicimos, y también, lo más importante, las plantillas, ¿no? En donde se ilustran las fórmulas que se utiliza para cada caso y los conceptos que deben tener presente ustedes, chicos. Y esto ha sido todo. Espero que les haya servido el video y les ayude mucho para que puedan asumir sus estudios en el colegio o en la universidad. Cuídense mucho, chicos. Chao. Un gusto.